de cumplimientos dentro de la normativa estipulada para que se lleve adelante este proceso tan importante de pedidos de cambio que tiene toda la población boliviana. Por ejemplo, no se dieron los plazos, no se presentaron requisitos y tampoco la preselección de candidatos de los magistrados que tienen que ir al órgano judicial. Vamos a escuchar las palabras del presidente del Tribunal Supremo Electoral con respecto a decir de que este año no habrá elección judicial. Sin embargo, todo está listo para que en enero, si la Asamblea aprueba el proceso, se lleve adelante este tan esperado proceso de elecciones judiciales. La fecha límite para poder recibir las listas de candidatos era el 4 de septiembre. Hoy estamos a 8 de septiembre, no hemos recibido las listas y por tanto ya no es posible que podamos llevar adelante la elección el 3 de diciembre como estaba previsto. Sabemos, y lo sabe todo el pueblo de Bolivia, que la Cámara de Senadores ha aprobado un proyecto de ley donde se respetan esos 90 días, pero ese proyecto está todavía en tratamiento en la Cámara de Diputados. Lo que nos queda es esperar que la Cámara de Diputados pueda proceder a la aprobación del proyecto, tal como está o con alguna modificación, pero lo importante es que se considere y se apruebe. Y si esto se hace en los próximos días, esperamos y confiamos en que podamos hacer la elección, sea en la primera semana, la segunda semana o en el peor de los casos, en la tercera semana del mes de enero del próximo año. El órgano electoral tiene todo preparado para este objeto. Ya hemos elaborado un nuevo calendario electoral y tenemos todo el elemento material y personal trabajando en el tema. Presidente, entonces, para ser concretos, este año no hay elección judicial, tomando en cuenta que los plazos ya han vencido. Sí, no vemos que ya haya posibilidad en lo que va del año. Por otro lado, la palabra del presidente del Tribunal Supremo Electoral, que prácticamente descarta ya por completo de que las elecciones judiciales se llevan adelante este año 2023. La última fecha que estaba prevista era el 3 de diciembre y ya no hay ninguna argumentación que pueda ser válida para llevar adelante este proceso. Hay repercusiones políticas con respecto a esta información que dio a conocer Óscar Hansen Teufel. Según el diputado evista Héctor Arce, quien permanece en una huelga de hambre exigiendo el tratamiento de la ley de elecciones judiciales, asegura que ahora, acto seguido, viene el nombramiento de interinatos por parte del gobierno del presidente Arce, que estaba buscando precisamente esto, dice, sabotear, afectar, dilatar este proceso para mantener a sus autoridades judiciales en pro de manejar la justicia, apelando ahora a la jurisprudencia para elegir magistrados interinos. Vamos a escuchar esta molestia por parte del diputado evista. Observando la conducta de Jerjes Mercado, observando la conducta del presidente de la Comisión Jáuregui y, por supuesto, observando la conducta del órgano ejecutivo de don Luis Arce Catacora, estamos absolutamente seguros y convencidos que nuestra hipótesis es que don Lucho Arce va a recurrir a la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir esto? Para ampliar el mandato o designar interinos a través de un decreto supremo. ¿Cuál es esta jurisprudencia? El 30 de diciembre de 2006, en la gestión del hermano Evo Morales, se designa interinos del Consejo de la Judicatura. El 2010 también se designa miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional y miembros del Consejo de la Magistratura. Esto obviamente no se debe, pero Lucho Arce lo va a hacer. ¿Cuál sería el argumento? Que hay estado de necesidad, que hay vacío de poder y que hay presunción de constitucionalidad. Por esto, este sabotaje de don Luis Arce Catacora a través de Lima, por eso esta dilación, por esto la comisión manda en consulta. O sea, no les interesa las elecciones judiciales a don Lucho Arce Catacora, no les interesa cambiar
a las autoridades judiciales a Luis Arce Catacora. Sea honesto con el pueblo boliviano y dígale, no va a haber elecciones judiciales, no vamos a cambiar a las autoridades, vamos a designar a través de un decreto, listo. Sea honesto. Voy a designar a través de un dedo como mis ministros. Queremos que sea honesto. Mientras tanto, el senador Félix Acpi, también del Movimiento al Socialismo, dice de que los cevistas, lamentablemente, con esta huelga de hambre están llevando agua a su molino. Están protestando por protestar y no están aportando en nada a este proceso de elecciones judiciales en el país. Convertido vulgaridad, diremos, una champaguesa entre los intereses de grupo, de las personas, que alguien va a imponerse y es el que va a decir que gracias a mí existe tal cosa. Nosotros en senadores creo que hemos actuado conforme a nuestra integridad de pensamiento político, jurídico y la institucionalidad del Estado. Pero creo que no están entendiendo los diputados. Ya aquí ya hay a ver quién corre más, quién aprieta más. Entonces yo creo que a ese paso no vamos a tener una buena elección del órgano judicial y esperemos que reflexionen, bajen guardia, dejen de movilizarse y se sienten en mesa, como nosotros nos hemos quitado pues el color político, hemos pensado en el país. Aquí no podemos manejar porque nosotros estamos yendo con esta aprobación del PL, hemos dicho nosotros necesitamos un árbitro pero imparcial. Yo nunca me ha gustado trabajar siempre con árbitros a mi favor y siempre los he hecho muy bien, ¿no? Entonces yo creo que esa racionalidad se han puesto en diputados, pero no están entendiendo en diputados de esa manera. Alguien quiere aprovechar de lo que nosotros hemos trabajado y alguien quiere llevar el agua a su molino, pues, ¿no? Entonces así no se manejan las cosas en el Estado. La diputada evista Gladys Quispe ya está buscando responsables, o por lo menos ya identifica responsables de este fracaso de que las elecciones judiciales no se realicen este año 2023, tal como estaba previsto. Según la evista, dice de que los responsables son, primero, el ministro de Justicia, Iván Lima; segundo, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado; y tercero, nombra al presidente de la Comisión de Constitución, el polémico y cuestionado Juan José Jáuregui, acusándolos a ambas autoridades de haber dilatado este proceso con sus propios intereses particulares, respondiendo al gobierno del presidente Arce. Lamentamos mucho que tengamos a la cabeza de la Cámara de Diputados un presidente inoperante, un presidente irresponsable y un presidente flojo, que no ha tenido la voluntad de llevar adelante y de poder coadyuvar en este proceso de preselección para las elecciones judiciales. Y esto también amerita lo que es el tema de responsabilidad para aquellos que han incumplido con este mandato constitucional que se debería de haber dado cumplimiento. Y tiene nombre y apellido, es Jerjes Mercado, presidente de la Cámara de Diputados, en concomitancia con el ministro de Justicia y algunos diputados traidores, disidentes del movimiento al socialismo. Son estos actores los que han imposibilitado y han inviabilizado el proceso de preselección para las elecciones judiciales. Que conozca la prensa, nombre y apellido, Jerjes Mercado, ministro Iván Lima, también estos por un mandato del Ejecutivo. Asimismo están ahí sus aliados traidores, disidentes del movimiento al socialismo que hasta la fecha no han dicho nada. Y por ello son pues cómplices de todos estos hechos irregulares, inconstitucionales. Seguimos hablando de este tema de elecciones judiciales porque las acusaciones van y vienen entre arcistas y evistas principalmente, porque ante la definición por parte del Tribunal Supremo Electoral de que no va definitivamente este proceso este año 2023, la senadora Virginia Velasco, de arcista, la línea arcista del presidente Luis Arce, asegura de que la ley aprobada en senadores
fue pactada por parte de evistas y opositores, pero también niega de que el gobierno del presidente Arce pretenda aprobar un decretazo el nombramiento de los interinos que podrían ser los nuevos magistrados. Vamos a escuchar esta defensa que hace la arcista con respecto a las acusaciones por parte de evistas y también de opositores de que miembros del partido de gobierno o arcistas dilataron este proceso de elecciones judiciales. Que quieran aprobar una ley que realmente tiene esos vacíos jurídicos. No puede ser que no demos esa certeza al pueblo boliviano. Si hay vacíos jurídicos, tenemos que ajustar, modificar, consensuar para que realmente esa ley sea para todos los bolivianos en elección de magistrados. Lo que quieren es aprobar una ley que no tiene ni pies y cabezas y consideramos de que realmente pensemos en el país y no en título personal. Ahí es claro, hubo pacto entre Carlos Mesa y los de Chapare. Es clarito, porque yo no estaba en esa sesión y lamentablemente han aprobado entre gallos medianoche. ¿El gobierno pretende emitir un decretazo para los interinatos? De ninguna manera, porque nosotros como asambleístas tenemos que cumplir con la Constitución que dice preseleccionar a los mejores hombres y mujeres que puedan estar en estos cargos como magistrados. Tienen que ser hombres y mujeres probas, hombres y mujeres tienen que ser entrevistadas amplia con ustedes, con los medios de comunicación de manera pública, porque ellos van a emitir resoluciones. El Tribunal Constitucional tiene que emitir sentencias constitucionales, entonces tiene que pasar todos los filtros para que nosotros veamos el mejor candidato, mejor candidata para que puedan estar en estos cargos. El diputado del MAS, Freddy López, indicó que organizaciones sociales afines a Evo Morales se sumaron a la huelga de hambre el fin de semana por las elecciones judiciales. Además, reprocha que el presidente de diputados, Jerjes Mercados, cobre su sueldo y no justifique su trabajo al no sesionar en 2 semanas. Efectivamente, hemos recibido la visita el día de ayer de la CETUCB, hemos recibido la visita de los interculturales, el Pacto de Unidad, y se van a sumar el día de mañana y el lunes esto se va a radicalizar. No estamos así por así. Miren, piensan de que hace semanas o meses atrás ha habido igual una huelga de hambre acá de los compañeros, colegas de Potosí, que han pasado 10 días. Esto no va a ser así como ha pasado. Va a ser muy diferente porque acá vamos a nosotros a adoptar medidas drásticas y seguramente mañana pasado ustedes van a conocerlo. No, mira, 2 semanas sin sesionar y no sé de qué cobrará su sueldo, no sé cómo justificará el trabajo, porque yo lamento mucho de que lleguemos a esta situación, a este extremo de lo que es la huelga de hambre. En las sesiones que se ha ido instalándose, Jerjes nunca ha hecho caso al soberano, que son los diputados ahí quienes en su momento intervienen, quienes dan opciones para que se pueda llevar adelante la sesión. Lo único que ha hecho Jerjes Mercado es obedecer a la parte ejecutiva, consultar al mismo presidente Lucho. Hoy por hoy no ha hecho su trabajo correspondiente, es la peor gestión. Yo lamento mucho por Santa Cruz que hoy tenga esa clase de personas que no hagan respeto y que no estén respetando lo que es el reglamento y la constitución política del Estado. Y existe por el momento la huelga de hambre que cumplen los diputados evistas que están exigiendo el tratamiento de elecciones judiciales en el país por parte de la Asamblea Legislativa. A esto, según Humberto Claros, ejecutivo de la CETUCB evista, también anuncia que se van a sumar a este movimiento exigiendo que se trate en el órgano legislativo este tema de elecciones judiciales o esta ley para avanzar en este proceso que tanto pide el pueblo boliviano. Somos parte, estamos apoyando. Evidentemente nos faltan algunas acciones, pero en este momento estamos informando de nuestras bases lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el legislativo, lo que el gobierno de Lucho Arce quiere absolutamente tomar de facto el órgano judicial, impedir las elecciones judiciales para seguir tapando la corrupción, el narcotráfico. A partir del lunes se podría instalar más piquetes de huelga. Absolutamente, como ustedes ven acá ya varios sectores sociales están empezando a manifestarse y evidentemente a dar el apoyo a nuestros diputados patriotas
patriotas. Vamos a resistir. Este Estado corrupto que se ha alineado al golpismo, a la derecha, al imperialismo, no va a pasar, no van a bloquear las elecciones judiciales. En las calles hemos logrado las mayores victorias del país, el Estado plurinacional, la Asamblea Constituyente, y en las calles vamos a volver a salvar nuestra patria. Tienen que instalarse. La conciencia popular poco a poco se está empoderando del país. No puede seguir mintiendo más Lucho Arce. Tiene que frenar su gobierno del chantaje. No se pueden seguir haciendo proyectos bajo el chantaje, bajo la amenaza a nuestros municipios, a nuestros alcaldes y a nuestra dirigencia. El presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, respondió a los cuestionamientos de diputados cevistas en contra de su autoridad. Mercado asegura que así como enviaron médicos, enfermeras, brigadas médicas para que atiendan a los cevistas en esta medida de extrema de huelga de hambre, así también le van a enviar algunos pollitos, dice él, para que continúen con este show político que asegura Mercado es lo que están haciendo los cevistas exigiendo el tratamiento de la ley de elecciones judiciales. ¿Quién nos entiende? Y ustedes saben que son los mismos compañeros que sistemáticamente se han opuesto a las fundamentales leyes que hemos aprobado. Han estado sistemáticamente haciendo un show político, obstruyendo el trabajo del órgano legislativo y a través de eso queriendo desestabilizar y que le vaya mal al gobierno. Yo nuevamente los insto a que reflexionen y a que finalmente se pongan de acuerdo qué quieren. Primero nos han dicho no sesionen y ahora hacen una huelga de hambre para que sesionemos. Primero nos han dicho no aprobamos ni una ley y ahora nos quieren obligar a marcha forzada que aprobemos una ley tan importante como es la ley de las elecciones judiciales. Pero además nos quieren obligar a que lo hagamos sin cumplir el procedimiento y sin importar si esa ley es constitucional o inconstitucional. Yo les quiero decir a los compañeros de la prensa y ellos mismos que respeto su decisión de ponerse en huelga de hambre. Le he mandado por si acaso médicos, enfermeras, todo para que los cuiden. Desde el primer día le hemos garantizado que nadie los moleste, hasta le hemos puesto seguridad, porque finalmente el derecho a la huelga es un derecho constitucional. No estoy de acuerdo con ellos, no respeto siquiera su decisión, pero también entiendo que es su decisión. Y por supuesto hay que darle todas las condiciones para que hagan su huelga de hambre. Estamos tan de buen humor que si quieren unos pollitos para hacer su huelga de hambre se los vamos a mandar también. La diputada evista Gladys Quispe respondió a esta última declaración del presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado. Dijo de que ese dinero con el cual va a comprar los pollitos se lo guarde para los abogados, que va a ser necesario para que se defienda por su mala gestión que está cumpliendo en estos momentos como presidente de la Cámara Baja. Presidente de la Cámara de Diputados que tiene la alevosía de denigrar a este piquete de huelguistas que lo único que hacen es llamar a la reflexión y que este señor cumpla con su mandato, indicando que incluso va a traernos pollitos para alimentarnos. Pues decirle, compañero Jerjes Mercado, guárdese esta platita de sus pollos porque la va a necesitar cuando termine su cargo, porque usted se va a ir con procesos de la Asamblea Legislativa y créame que le va a hacer falta ese dinerito para contratar sus abogados por todo el incumplimiento a esta Constitución, por haber violado esta normativa suprema que tenemos en nuestro Estado plurinacional. Lamentamos el actuar de este personaje y sus aliados, de estos diputados que lamentablemente no tienen conciencia de clase, no tienen conciencia social de todo lo que ha pasado en nuestro Estado durante el golpe de Estado. A propósito de este tema, el senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, observa que la huelga de hambre de evistas es para garantizar la candidatura de Evo Morales el 2025 y velar sus pegas a futuro y no por la justicia del pueblo. Son los señores que están acá en huelga de hambre, que
doy todo el respeto a su derecho, no es fácil entrar a una huelga de hambre, pero me da la impresión que no lo hacen por el pueblo, por la justicia popular, lo hacen para garantizar de que Evo sea candidato. O sea que si Evo ganara de aquí a 2 años, sigan teniendo pega. Están en huelga de hambre por sus pegas, no están en huelga de hambre por el pueblo de Bolivia. Entonces están en la búsqueda de que Evo no sea retirado. Hay un miedo real de que en el Tribunal Constitucional no solo bajen la institucionalidad, o sea, el orden interno del MAS, sino que a su vez también puedan bajar la posible candidatura del presidente Morales, que la Comisión de Constitución manda en consulta como a 5 o 6 ministerios, y ya son de broma, decía yo, también está mandando al Foro de Sao Paulo, está mandando a Washington, Estados Unidos, a Tokio, Japón, o sea, está mandando a todos lados para ver si Putin algo más tiene que aumentarle a la redacción, con lo cual te está diciendo, no me interesa que esto llegue a tiempo y cuanto más retrasamos la cosa, mejor. El Ejecutivo se puede resolver simplemente mandándole a la ministra de la Presidencia. Ella convoca a gabinete se sienta, ponen sus partes, respuesta a través del Ministerio de la Presidencia, listo, pero cuando estás mandando a 7, 8 por cuenta, estás diciendo, tómense a 15 días cada uno, o sea, esto no se resuelve en los siguientes 2 meses. El diputado Andrés Flores, renovador y jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, espera de que la ley consensuada a interpelaciones pueda ayudar a destrabar este tema de elecciones judiciales o esta ley que está causando muchos inconvenientes al interior de la Asamblea. Espera de que esto pueda viabilizar una solución a este conflicto interno que tiene la Asamblea y asegura que esta huelga de vistas es un show político. Los colegas diputados que están en este momento en el huelga de hambre, ellos querían este proyecto de ley para destrabar y para avanzar. Imagínense, y yo no entiendo de nuestros propios colegas diputados, cuando instalamos la sesión, ellos dijeron no vamos a aprobar ningún clase de proyecto. Y el día de hoy pidiendo que instale la sesión para aprobar el proyecto de ley, ya no se les entiende a nuestros propios colegas diputados del movimiento de la sociedad. Para mí pareciera que sí están haciendo un show político nada más, ¿no? Porque imagínense, ¿no?, que están en huelga de hambre haciendo entregas de reconocimiento, entregando reconocimientos el día de ayer, y en la noche, a la tardecita, un rato se vienen a instalarse huelga de hambre, y algunos diputados estando en sesiones de comités y comisiones. Por lo tanto, ya no se les entiende, creo que están ya totalmente equivocados, yo diría, a nuestros propios colegas diputados que del movimiento. Están haciendo su show político, no estamos en las campañas, más a lo contrario, estamos en una gestión de llevar adelante nuestro gobierno con las 3 fuerzas políticas, lo hemos trabajado en este proyecto de ley. Esperemos que no nuevamente obstaculice. Y vamos a hablar de la ley de elecciones judiciales, que es un conflicto interno por el momento en la Asamblea, pero también ahora se va a presentar seguramente el tema de división y diferencias en la ley de interpelaciones. Y esto porque el diputado evista Renán Cabezas está observando que en este proyecto de ley de interpelaciones, que ya fue consensuado por las 3 fuerzas políticas, se ve como benevolente la censura de 1 año al ministro. Asegura de que esta censura debe ser definitiva y nunca más un ministro censurado debe ser restituido en el cargo. Vamos a escuchar estas observaciones de fondo que hace el diputado evista Renán Cabezas. Me parece que 1 año es muy benevolente y además un ministro censurado debería de... Ya no, para mí, no asumir nunca más ese cargo, porque ha sido reprobado. Y además generaría ingobernabilidad. Si en 1 año es censurado, si al siguiente año vuelve, posiblemente vuelva a ser censurado. Y sus políticas públicas podrían ser perjudicadas y eso le afecta al Ejecutivo. Entonces se generaría ingobernabilidad. Yo pienso que el ministro censurado debería de ocupar otros espacios para no vulnerar sus derechos fundamentales. Normalmente son abogados, son profesionales, podrían ejercer la profesión libre. O sea, buscan ellos tratar de simular. Yo no entiendo por qué el órgano ejecutivo, porque sé que viene esto del órgano ejecutivo, busca
camuflar, cubrir a sus ministros, que le han llevado a Arce Catacora a tener una muy mala confianza del pueblo boliviano. Vamos a debatir. Yo por lo menos no estoy de acuerdo con un año. Debería de un ministro censurado, no debería de tornar a ser ministro de ese mismo ministerio. Podría ir por ahí a probar suerte en otro ministerio, por ahí le podría ir mejor. Pero vamos a debatir, la asamblea es el espacio del debate. El órgano ejecutivo, a través del viceministro de Coordinación, Gustavo Torrico, también se pronuncia con respecto a lo que significa este proyecto de ley de interpelaciones. Tiene sus observaciones de fondo y también de forma con respecto a un planteamiento que ya en su momento el Ejecutivo planteó a la Asamblea. Vamos a escuchar en qué consiste esta propuesta que hace el Ejecutivo a través del viceministro de Coordinación de Movimientos, que es Gustavo Torrico. El Ejecutivo mandó en abril, imagínense, antes de todos estos líos, en abril, cuando no había nada, absolutamente nada, mandó una consulta a la Asamblea, ¿no? Mandó un proyecto de ley que luego la Asamblea lo mandó en consulta al tribunal, donde le está diciendo el Ejecutivo, si esto es así, nosotros proponemos este proyecto de ley. Y el proyecto de ley del Ejecutivo dice claramente que el ministro censurado no podrá volver a ser ministro, no podrá ser ni reconsiderado, ni vuelto a nombrar, etcétera, ¿no? Pero que también hay que respetar el derecho al trabajo de la persona, ¿no? Pero lo puedo nombrar viceministro, lo puedo nombrar director, obviamente desde mi punto de vista sí, desde mi punto de vista. Pero eso les hemos mandado en abril, ¿por qué no han resuelto hasta hoy? Del Ejecutivo, desde abril, vayan a verlo. Antes de todo este lío, imagínense, no se resolvieron. Ahora, eso van a dejar en el Tribunal Constitucional. Y están trabajando otro proyecto. Si hay uno en el tribunal, ¿pueden hacer otro proyecto? Entonces que se ordenen primero allá. No es culpa nuestra, se ordenen allá. Nosotros en abril hemos mandado ese proyecto. Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pérez, manda a leer la Constitución Política del Estado a sus colegas que dieron viabilidad al consenso de la ley de interpelaciones que estableció que ministro censurado puede ser restituido después de un año. Ministro censurado será permitido después de una gestión, reprochó. Respeto, les voy a decir a mis colegas que primero lean la Constitución Política del Estado y segundo lean la voluntad del constituyente. En el informe de mayoría, cuando se aprobó la Constitución del 2009, dice que el efecto de la censura es la renuncia del ministro. Ya después del 2009 se dice la destitución. ¿Cómo vas a volver a poner en el mismo cargo, aún sea un año, a quien ha censurado porque tiene una mala política en el ministerio que define? Todo respeto, les voy a decir a mis colegas que primero lean la Constitución Política del Estado y segundo lean la voluntad del constituyente. En el informe de mayoría, cuando se aprobó la Constitución del 2009, dice que el efecto de la censura es la renuncia del ministro. Ya después del 2009 se dice la destitución. ¿Cómo vas a volver a poner en el mismo cargo, aún sea un año, a quien ha censurado porque tiene una mala política en el ministerio que define? Que es el colmo, o sea, no podemos nosotros sobrepasar lo que la voluntad del constituyente ha dicho y ha dicho el pueblo boliviano. Están en el informe de mayoría, no es un invento el diputado Pedrazas, dice en el informe de mayoría cuando hay una interpelación y hay una censura debe renunciar el ministro, decía el informe de mayoría, y luego se cambia ya en la Constitución Política del Estado a la destitución, pero no puede ser que vuelva un año después premiado quien ha sido censurado por la Asamblea Legislativa. Yo no entiendo cuál es la posición de querer un diálogo cuando en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es defender la voluntad del constituyente y la gente cuando fue a la Asamblea del 2009.
Y sobre este tema de las interpelaciones, el fiscal departamental de La Paz, el doctor Williams Alave, informó de que la denuncia presentada por senadores del MAS contra la Sala Constitucional Primera de la ciudad de La Paz ha sido observada porque tienen algunas observaciones en la relación de hechos en medio de esta denuncia. Asegura de que debe ser subsanada para después ver si se admite y ser investigada como están pidiendo los senadores del Movimiento al Socialismo. En la unidad de análisis, que es el primer filtro que tenemos, se ha observado aquello porque nos decían que existía una violencia psicológica frente a los hechos que hubiesen sucedido. Nosotros como Fiscalía, y ustedes conocen muy bien, cuando existe violencia psicológica tenemos que tener estudios periciales, tenemos que tener estudios de un personal especializado que nos diga que evidentemente sí existe una violencia psicológica. En este caso hemos observado esta situación para que nos puedan adjuntar. Entiendo que son varias las personas que están siendo notificadas y en su momento, cuando subsanen esta situación, nos pronunciaremos sobre la admisibilidad o inadmisibilidad. ¿Cuándo tienen plazo? Están siendo notificadas, o sea, estamos demorando por el tema de que son varias las personas que deben ser notificadas.